Hermanos, que tengan un sábado lleno de bendición, que el Eterno les bendiga. Nuevamente es un placer poder estar con todos ustedes y una bendición poder estar delante de la presencia del Eterno para que estudiemos juntos su palabra. Y bueno, hermanos, pues me gustaría que me acompañaran a hacer una oración antes de comenzar con este estudio. Señor bueno, nos ponemos en tus manos en esta tarde para que seas tú, Padre, el que nos hable. Queremos escuchar tu voz. Y en este momento, Padre, nos disponemos a abrir este día sagrado, este día especial, con tu bendición, Señor. Y queremos, Señor, hacer unas peticiones muy breves y que nosotros queremos depositar en tus manos antes de este comienzo de Shabbat. Primeramente, Señor, queremos pedirte por la paz de cada uno de nosotros, que si tú notas, si tú ves algo en nuestros corazones que nos impida poder recibir tu palabra, te pedimos que tú nos lo quites y que nos prepares, que prepares nuestro corazón para poder recibir esa palabra de vida, esa palabra que está viva y que pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser y que pueda cambiar nuestras vidas. Queremos también hacer una petición, Señor, por todas las personas, nuestros hermanos, tu pueblo que se encuentra enfermo. Te pedimos misericordia por todas aquellas personas que en este momento se encuentran padeciendo de alguna enfermedad, ya sea por lo que está atacando al mundo, por esta enfermedad, Señor, o por otra enfermedad. Queremos poner a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de los conocidos, nuestros familiares, en tus manos, para que seas tú, Señor, llevándoles consuelo, llevándoles ese aliento que su alma necesita. Pedimos, por amor a tu nombre, que puedas llevar esa sanidad que ellos requieren y que necesitan. Confiamos en que tú eres un Dios bueno y queremos poner en tus manos la recuperación de tu pueblo. Y te pedimos que escuches las oraciones de todos los familiares que no solamente hoy, sino en otros días pasados se ha estado orando por la salud física de muchas personas. Tú conoces bien quiénes son, Señor, tú conoces bien sus nombres. Y hoy, Señor, en este comienzo de Shabbat, los ponemos en tus manos para que seas tú el que les lleve esa paz que necesitan y ese consuelo. Señor, nos ponemos en tus manos para que este día sea de bendición. Pon en nosotros, en nuestros corazones, paz para poder estar concentrados, atentos a la palabra que tú nos quieres dar en este día tan especial. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, realmente es que hay tantas cosas de qué hablar, ¿verdad? Que compartir. Y bueno, creo que hemos comenzado muy bien, poniendo en las manos del Eterno todo lo que vamos a hacer, la vida de nuestros seres. Yo sé que puedes estar muy preocupado en este momento por algún familiar que está enfermo, pero sabemos que en las manos del Señor todo está bien y necesitamos confiar en que todo va a estar bien. Cualquier cosa que el Señor decida, eso es bueno y eso está bien, y nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad del Señor. Entonces, con eso creo que podemos estar tranquilos, podemos estar con paz,
para poder escuchar su palabra, que siempre es importante. Y bueno, pues estar contentos, estar gozosos, a veces cuesta un poquito de trabajo, pero hermanos, realmente tenemos que aprender también a poder ver las cosas del lado bueno, como dicen. Y es que si nos ponemos a buscar las cosas buenas, todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, bueno, creo que no acabaríamos en realidad. Entonces tenemos muchos motivos por los cuales tenemos que estar contentos y alegres, y pienso que en eso tenemos que concentrarnos, en todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Y la semana pasada les comentaba que no sabemos que no sabíamos si la próxima semana íbamos a poder estar nuevamente estudiando juntos, y qué bendición es poder estar nuevamente, hermanos. De verdad es una bendición, y bueno, esperamos que el Señor se apiade también de nosotros y nos siga dando más espacios, ¿verdad?, de estudio de su palabra, que Él nos hable. Y bueno, hermanos, pues en esta ocasión quiero continuar hablando acerca de este tema tan importante. Un tema, hermanos, que en verdad en lo personal me ha llenado mucho, me ha abierto mucho los ojos, y estoy muy contento con lo que el Señor nos va mostrando. Es muy agradecido también por lo que Él nos va mostrando. Y bueno, esto es algo del cual, pues, es muy importante esforzarnos en tratar de entenderlo, de comprenderlo, porque es la base de muchas cosas, de muchas enseñanzas que hemos escuchado. Entonces, es muy importante, y como siempre, hermanos, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, esto no es la verdad absoluta. Vamos aprendiendo poco a poco, y yo sé que el Señor nos va a ir perfeccionando y nos va a corregir si estamos en un error, también nos va a corregir. Entonces, es bonito poder compartir lo que Dios nos da, y en esta ocasión, pues, he tenido la bendición de poder hacerlo y seguir aprendiendo acerca de estos tipos de pecado. Y quiero comenzar, hermanos, nuevamente con nuestro texto base que siempre hemos mencionado en todos estos estudios, que es el texto donde Dios le proclama su nombre a Moisés. ¿Por qué este texto siempre lo vemos? Bueno, porque aquí nos dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés que él podía perdonar todos los pecados, todos, absolutamente todos. Y Dios los divide en tres categorías importantes. La primera dice que puede perdonar la iniquidad, que en hebreo, como ya lo hemos visto, es abón. Y también dijo que puede perdonar la rebelión, que es el pecado, hermanos, que estamos estudiando en esta ocasión. Ya lo estudiamos la vez pasada, lo vamos a seguir viendo el día de hoy. Y bueno, rebelión está como fecha o pesha, aquí está bafesha la pronunciación, pero solito se llama pesha. Y también le dijo Dios a Moisés que podía perdonar el pecado, que ya lo vimos que es una falla, y en hebreo se dice jata. Entonces, la vez pasada, hermanos, hablamos acerca de pesha, y comentamos que pesha es ese pecado, vamos a llamarlo así, un pecado, pero es una traición, es algo que nosotros hacemos de una manera brusca, de una manera con pasos agigantados hacia una persona de la cual nos ha entregado su confianza. Entonces, traicionar la confianza, eso es un gran mal que se llama pesha, y como lo comentamos, es un pecado que no tiene perdón, y lo vamos a estudiar, hermanos, en esta ocasión. Inclusive lo vamos a seguir estudiando todavía en nuestro siguiente tema, si el Eterno nos permite y nos ayuda, lo vamos a ver, pero hoy vamos a ver una parte. Esa parte tiene que ver con el pecado que el rey David hizo. Vamos a analizar lo que él hizo, vamos a leer su historia. Yo sé que muchos ya conocemos esa historia, pero lo vamos a hacer por amor a esas personas que nos están acompañando en nuestros estudios y pues no han conocido esta historia del rey David,
Vamos a analizarla, la vamos a leer y nos vamos a dar cuenta qué fue lo que el rey David hizo, cómo se llama, cómo se cataloga ese tipo de pecado que él hizo y si Dios lo perdonó, qué fue lo que pasó. Eso lo vamos a analizar, hermanos, en este estudio con la ayuda del Eterno. Y bueno, comentábamos, hermanos, en nuestros estudios pasados que Dios da el perdón. Aquí obviamente le dice a Moisés que él perdonaba todos los pecados. Bueno, aquí quiero hacerme otra vez un espacio para poder explicar esto que es muy importante. Lo tengo que repetir muchas veces, hermanos, porque a lo mejor la primera, la segunda, la tercera no se entiende. Hay que darle muchas vueltas hasta que digas, ese hermano ya me cayó mal, ese hermano ya me hartó, siempre está hablando lo mismo. Bueno, de eso se trata. Eso es lo que quiero que digas de mi hermano, hermana, que digas, ya ese hermano ya me aburrió siempre con lo mismo, porque quiero que se entienda. Prefiero eso, hermanos, a que alguien no lo pueda comprender. Entonces, aquí dice que él perdona el Abón, el Pesha y el Jatá, ¿ok? Él perdona todos los pecados. Aquí están catalogados en 3. ¿Qué tipo de perdón es el que da Dios para estos? Bueno, en este texto que le dijo a Moisés, le dijo el perdón Nasá. Ese tipo de perdón, hermanos, no puede salvar el alma del hombre. Eso es algo muy importante, ya analizamos eso. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Es un estudio que se llama Los tipos de perdón en la Biblia. Allá analizamos esos tipos de perdón y está este que se llama Nasá, que significa cargar o elevar. Entonces eso es lo que Dios hace, nos carga, nos quita ese peso, ya sea de una iniquidad, de una falla o de una rebelión. Y bueno, lo interesante, hermanos, es que cuando nosotros escudriñamos la Escritura, estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que para el pecado Abón y para el pecado Jatá, existe todavía un tipo de perdón más grande que este de Nasá. ¿Cuál es el perdón más grande? Bueno, como ya lo hemos visto, lo hemos analizado, se llama Salaj. Ese tipo de perdón, Salaj, hermanos, es el perdón que Dios da a una persona la cual su alma es salvada. Cuando Dios da Salaj a un hombre es porque se salva su alma. Esto es con respecto a lo que el Antiguo Testamento puede hacer en el hombre y solamente para este tipo de pecado, Abón y Jatá. ¿Por qué digo que solamente hasta donde la ley lo puede hacer? Bueno, eso es importante porque ya lo mencioné una vez, pero lo voy a volver a mencionar ya que es muy importante. Ningún ser humano puede ser salvo sin la sangre de Jesús, sin la sangre de Yeshua. Eso lo quiero dejar bien claro, bien claro. Ningún ser humano puede ser salvo. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Entonces, esa debe de ser siempre nuestra base y nunca se nos debe de olvidar. Nunca. Eso es la base. No existe salvación para el hombre en el alma si no es con la sangre de Yeshua. Ahora, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Aarón, cuando estaban haciendo los sacrificios, ya sea en el tabernáculo o después en el templo, el pueblo podía llevar animales para que su pecado fuera perdonado. Y eso es lo que Dios dice, que traían ciertos animalitos para que su pecado fuera perdonado. Y algo sorprendente, hermanos, es que Dios les daba salaj. Quiere decir que mientras ellos se mantuvieran en obediencia a Dios, guardando sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, y si esa persona que se mantiene en obediencia muere, su alma es salvada. Una, porque alcanzó el perdón máximo que es salaj, y posteriormente cuando Yeshua muere en el madero, en la cruz,
Su sangre alcanza a todas aquellas almas que murieron arrepentidos y haciendo buenas obras. Eso lo vamos a ver en un texto al final, hermanos, acerca de esa importancia de la sangre de Yeshua que puede alcanzar a cualquier persona que haya fallecido en cualquier momento. Eso es muy importante, el alcance de la sangre de Jesús para la humanidad es impresionante. Y todas esas personas que murieron arrepentidas, vuelvo a repetir, haciendo buenas obras, obedeciendo los mandamientos, son alcanzadas por la sangre de Yeshua y hace una salvación del alma de la persona plena, absoluta y completa, pero solamente con la sangre de Yeshua y obviamente esas personas obedeciendo y guardando los mandamientos de Dios. Sin embargo, hermanos, vemos eso, vuelvo a repetir, que Dios perdona en estos dos tipos de pecado, Salah, en Abón y en Hatá. Pero también habla, dice, Dios empieza a hablar, dice, yo te voy a perdonar en Abón y te voy a perdonar en Hatá. Y tú vas a traer a los animales así, 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 y lo vas a traer al sacerdote, va a ser expiación, y yo voy a darles, y yo los voy a perdonar, Salah, el perdón máximo. Pero hizo una excepción, dijo algo muy importante. Eso lo vamos a ver en el libro de Números, capítulo 15, versículo 30. Fíjense, hermanos, qué dice esta parte aquí donde Dios dice, pone un pero, ¿no? Dice, mas la persona que hace algo con soberbia, o sea, aquí la palabra soberbia, hermanos, quiero compartírtelo, es en el hebreo ramá. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa soberbia desde la perspectiva hebrea? Significa lanzar o disparar. Y dice aquí, pues, engañar o traicionar. Fíjense, esta palabra, hermanos, es muy importante porque está hablando sobre una traición, como que lanzas algo. Inclusive esta misma palabra se refiere en la escritura cuando se quiere referir a los arqueros, utiliza esta palabra. Podemos realmente ver muchos textos más, hermanos, pero no me quiero salir del mensaje principal, pero sí te lo quiero comentar, que esto, hermanos, esta palabra ramá, es como cuando tienes un acuerdo con alguien, quedas en algo, hay una confianza, digamos que se va a hacer como un pacto de paz entre dos contrincantes, vamos a suponer eso, y hablan y establecen un acuerdo. Imaginémoslos en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, pues que los líderes de cada pueblo, de cada ejército, se reúnen para tratar de hacer un acuerdo y hacen un acuerdo personalmente. Entonces, cuando hacen un acuerdo, ¿qué pasa? Pues los dos se van, cada quien por donde vino, considerando que hay un acuerdo, ya se generó una confianza, un acuerdo, pero si uno de ellos se aprovecha de eso y se voltea, sabiendo que esta persona con la cual hizo alianza o hizo un pacto de que iban a hacer la paz, él decide romperlo y se voltea y agarra su flecha, la apunta y se la dispara en la espalda. Eso se llama traición. Lo que veníamos hablando en nuestro tema pasado de Pesha, de la traición, bueno, esta palabra ramá no se queda lejos. También es eso, es traicionar, es como lanzar una flecha a las espaldas del otro. En realidad eso es lo que significa, hermanos, si lo analizamos un poquito más. Y bueno, a esto se le llama Pesha. Quiero compartirte otro texto. Otro texto, permítame tantitos que estoy aquí. Es este mismo texto de Números 15:30 y lo vamos a seguir leyendo. Entonces, hermanos, antes de pasar aquí a la siguiente diapositiva,
entendamos esto, tratemos de entender a esto más. Esa persona que hace algo con soberbia, o vamos a llamarlo así más, aquella persona que traicione, ya sea natural o extranjero, no importa, dice, ultraja al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Realmente, hermanos, esto es muy fuerte. Estamos hablando de que dice Dios, mira, si tú cometes abón, si tú cometes jatá, vas a poder hacer algo y yo te voy a perdonar. Pero si tú haces algo y actúas con traición, ultrajas mi presencia, dice el Señor, esa persona va a ser cortada de medio de su pueblo. Y bueno, este texto, la expresión ser cortado de medio de su pueblo a veces genera un poquito de confusión. En realidad es una palabra que la vamos a poder entender según el contexto. Y esta parte, hermanos, en realidad es ser cortado de medio de su pueblo, habla sobre muerte directa. Y quiero mostrarte un texto para que veamos cómo efectivamente ser cortado no solamente a veces significa ser desarraigado del pueblo, que en realidad es muerte. ¿Por qué? Porque si tú no estás dentro del pueblo, no tienes nada, no tienes a Dios, no tienes pactos, no tienes promesas, no tienes al Mesías, o sea, estás muerto, estás perdido. Entonces realmente ser desarraigado del pueblo, pues es muerte, realmente, ¿no? Es muerte. Pero hay otros casos en que es la muerte física inmediata. Y quiero mostrarte un texto, porque en este texto de Números 15:30, eso será cortada de en medio de su pueblo, refiriéndose a una muerte. Ese texto está aquí, ahorita me voy a regresar al otro texto, dice Levítico 20, versículo 1, habló Dios a Moisés y le dijo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros, nuevamente hace énfasis, ¿verdad? Ya sea del pueblo o que fuera extranjero, no importa, es lo mismo que leímos hace rato. Si es del pueblo o es extranjero, no importa. Todos los que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. Aquí habla de seguro, es algo absoluto, va a morir. El pueblo de la tierra lo va a apedrear. Entonces, si alguien ofrecía, ya sea un extranjero o la misma persona que pertenece al pueblo de Israel, si ofrecía alguno de sus hijos a Moloch, era una seguridad que iba a morir. Todo el pueblo dice que lo iba a apedrear. Y dice el versículo 3, y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de en medio de su pueblo. Aquí está esa parte. Está hablando del mismo, de quién se va a poner su rostro contra el rostro de Dios contra esa persona, pues de este que ofrezca su hijo, cualquiera de sus hijos, a Moloch. Y pues va a ser cortado de entre su pueblo. Aquí la expresión cortar, hermanos, viene del hebreo karet. Aquí dice vejikrati, aquí está la palabra cortar. Otó será cortado, mikereb amo, entre su pueblo. Entonces, ser cortado de entre el pueblo aquí es muerte. Lo mismo pasa en este texto que analizamos aquí. Si alguien hace alguna traición hacia Dios, ya sea directamente o indirectamente, eso viene muerte. Eso es una muerte que obviamente puede ser inmediata o puede tardar, puede ser posterior. Y obviamente también tiene que ver ahí una muerte espiritual también. Bueno, pero aquí lo importante, hermanos, es que cualquier persona que haga algo como traición a Dios es muerte. Y este mismo versículo sigue diciendo así, vuelvo a repetir, mas la persona que haga algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraje al Señor, esa alma será cortada. Nuevamente vemos aquí lo que leímos en Levítico, será cortada. Dice aquí, Benikrata Hanefesh. Esa es la primera parte, hermanos, donde Dios dice que esa alma va a ser cortada. ¿Cuál? Pues la que actúe con traición.
Dice aquí el hebreo, Benikretá hanefesh, alma cortada de en medio de su pueblo. Y sigue diciendo el texto en Números 15:31, ¿por qué va a ser cortada esa alma? Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Eso es algo muy importante. Lo que estamos ahorita viendo. ¿Por qué? Porque ya vemos a una persona que está menospreciando los mandamientos. Lo está menospreciando. ¿Qué es menospreciar? Es pues no tomarle el interés que se debe. Que me dicen algo, ya sí, no importa. Sabiendo que el que nos está hablando es aquel que nos creó, aquel que nos da el sustento, aquel que nos da todo. Y sus mandamientos son buenos. Lo que Él nos da para nosotros es para nuestro bien. Entonces, una persona que menosprecia, que no le importa eso, es una persona que va a ser cortada en el alma. Dice aquí, será cortada esa alma. No, 2 veces dice el versículo 31, será cortada, y una vez en el versículo 30. Es impactante, hermanos, de verdad que yo pocas veces, creo que es la primera vez, tal vez no le hemos puesto atención, hermanos, pero cuando una vez se dice, es importante, cuando se dice 2, es muy importante, pero aquí el Señor lo dice 3 veces. Versículo 30, como lo vimos, dice, esa alma será cortada, Benikretá hanefesh. Y aquí en el versículo 31, Hikaret hanefesh, será cortada esa alma, es lo que dice este texto. Su iniquidad caerá sobre ella. ¿Por qué? Porque menospreció su mandamiento. Esto, hermanos, es pesha. El pesha es imperdonable. Es un pecado imperdonable por el Antiguo Testamento. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios perdona todo, le dijo a Moisés, yo perdono todo. Y efectivamente, Dios perdona todo. Por eso es, hermanos, que Yeshua vino a morir por ese pecado que la ley, que el Antiguo Testamento no podía perdonar. Después vamos a analizar, hermanos, y vamos a darnos cuenta que el pecado que hizo Adán es de este tipo, un pesha, la traición, el menospreciar un mandamiento. Y bueno, por ese pecado entró la muerte y por un hombre también iba a entrar la salvación a la humanidad. Entonces estamos comenzando a acercarnos un poquito más a encontrar esas respuestas, esa claridad, acercarnos un poquito más para poder entender lo que el Señor hizo por nosotros al morir en la cruz. Entonces, un alma cortada, eso es algo bastante fuerte, hermanos. Recuerdo que el mismo maestro Yeshua dijo, no temas al hombre que puede matar el cuerpo, mas al alma no le pueden hacer nada. Más bien teme a aquel que puede cortar tu alma y echarla al lago de fuego. Es a él al que tenemos que temer, al que puede destruir nuestra alma. Y aquí está una declaración sumamente fuerte, hermanos, sobre un alma cortada. Un alma cortada. ¿Qué es un alma cortada? Pues cortada de su presencia. Y eso es, creo que, lo peor que nosotros podríamos experimentar, ser cortados de la presencia del Eterno. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a repetir, este texto dice que menospreció su mandamiento. ¿Por qué digo que esto es un pesha? Bueno, porque el libro de Amós no lo dice. El libro de Amós, hermanos, habla mucho acerca del pesha del pueblo, tiene muchos versículos. Este es uno de ellos, en Amós 2:4, dice, así ha dicho el Señor, por 3 pesha, aquí dice pishei, por 3 pishei, o por 3 pecados pesha de Judá, y por el cuarto, o sea, estamos hablando que 4 pecados pesha, dice Dios, no revocaré su castigo, no revocaré su castigo, dice Dios. ¿Por qué? Porque menospreciaron la ley del Señor. Lo mismo que estamos leyendo aquí en Números 15:31.
porque menosprecia a alguien su mandamiento. Es lo mismo que está diciendo aquí el libro de Amós, menospreciar sus mandamientos, hermanos, ignorarlos, no tomarle importancia. Eso es un pecado pesha, es una traición. Y bueno, dice que menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Bueno, vamos a seguir entonces. El Nuevo Testamento nos dice un texto bastante controversial y complicado de poder entender, pero con esta luz que el Señor nos ha mostrado acerca de la diferencia de los pecados, vamos a poder entender este texto. Dice 1 de Juan 5, 16 al 17, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿por qué pecado que no sea de muerte? ¿Cuáles son esos pecados que no son de muerte? Pecado jatá, pecado abón. Dice, pedirá y Dios le va a dar vida. Esto es solamente para los que cometen pecado que no es de muerte. Vuelvo a repetir, ¿cuál es ese pecado que no es de muerte y que el Antiguo Testamento, la ley, les daba perdón y salvación para sus almas? Es jatá y abón. ¿Sí? Ese es el pecado que no es de muerte. Sin embargo, el 17 dice, pero hay pecado de muerte. ¿Cuál es ese tipo de pecado de muerte? El que menosprecia los mandamientos de Dios, que se llama pesha, ¿verdad? Y aquellos que la Biblia dice considera como pecado de muerte directo. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, hay dos diferencias. Pecado que no es de muerte, vuelvo a repetir, jatá y abón, que alcanzan perdón por el Antiguo Testamento, y pecado que es de muerte, que el Antiguo Testamento no da el perdón. Dice aquí Juan, por ese tipo de pecado de muerte o por el pesha, por ese tipo de pecado, yo no digo que se pida. Oye Juan, pero alguien cometió pesha, ¿podemos orar por él? Juan dice, yo no digo que pidas. Como diciendo, no se puede hacer nada por eso. Eso es algo muy delicado, hermanos, muy fuerte, muy profundo, pero es importante que lo conozcamos para que todos tengamos mucho cuidado, Entonces, es importante que nosotros analicemos esto. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con los ejemplos que les comentaba acerca de los tipos de pecados de muerte que son comparados a un nivel igual a pesha. Dice aquí Levítico 24:16, uno de ellos, hermanos, es blasfemar el nombre de Dios. Imagínate eso. Dice este versículo, y el que blasfeme el nombre del Eterno ha de ser muerto. Y nuevamente dice, toda la congregación lo va a apedrear, ya sea natural o extranjero. Nuevamente Dios hace ese énfasis. No importa que sea extranjero. Oye, pero es que él es extranjero. No importa, blasfemó el nombre, todos los tienen que apedrear. Entonces, ha de ser muerto, dice el Eterno. ¿Por qué? Dice, si blasfema el nombre, nuevamente, ya lo está haciendo un énfasis dos veces, si blasfema el nombre, que muera. Entonces, esto es lo que dice Juan acerca de pecado de muerte. Oye, pero es que ese blasfemó el nombre, ¿podemos orar por él? Juan dice, yo no digo que pidas. Aquí el Eterno dice, ha de ser muerto. ¿Por qué? Porque es un pecado de muerte. ¿Qué otro pecado de muerte podemos encontrar? Maldecir a los padres. Eso también es algo muy importante. Maldecir a los padres. Dice el Éxodo 21:17,
Igualmente el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Hermanos, esto es algo bastante interesante, importante, que tal vez el Eterno nos quiera enseñar más después, que nosotros hoy en día hemos tomado mucho a la ligera esto. Hoy es tristemente ver a los niños como es que están pequeñitos y en forma de burla, en forma de risa, pues le pegan a sus papás. Eso no lo puedes permitir. ¿Por qué? Porque es algo muy grave. Este texto, de igual forma, tú podrás decir, es que yo nunca he maldecido a mis papás. Simplemente, hermanos, la palabra maldecir es decir algo malo, cualquier cosa. Es que mi mamá, no, esto, que mi papá, que el otro, ya los estás maldiciendo y eso es un pecado de muerte. Hay que tener mucho cuidado cómo nosotros hablamos de nuestros padres. Son nuestros padres, y todos tenemos errores, ellos pueden tener muchos errores, pero nosotros jamás tenemos esa libertad para poder juzgar o decir algo malo, cualquier cosa. Entonces eso no, que el Eterno nos libre de hacer algo así, hermanos, es un pecado de muerte. Y bueno, dice aquí Éxodo 21:17, esa persona que maldiga a su padre o a su madre tiene que morir. Lo mismo lo recalca en Levítico 29, todo hombre dice que maldiga a su padre o a su madre, de cierto morirá. Otro texto acerca de los padres, en este caso habla sobre golpear, lo que les platicaba ahorita. Es que ya el niño chiquitito está ahí jugando a los golpes con su papá o con su tío, no lo sé, y todo es risa, ¿no? Todo es risa porque está chiquito, pero eso no, hermanos. Hermanos, creo que desde que los niños están pequeños tenemos que enseñarles a respetar a los padres. Jamás permitas que tu niño pequeño te levante la mano, nunca lo permitas porque eso es muy grave. Tienes que ponerle un alto. Yo soy una persona, hermanos, que evito golpear a mis hijas, pero recuerdo que cuando ellas eran pequeñas y levantaban la mano para quererle pegar a sus papás, o sea, eso era inmediatamente una corrección. ¿Por qué? Porque están pequeños y gracias al Eterno es algo que aprenden, pero si nosotros los dejamos que sigan actuando de una forma así porque están chiquititos y todo es de risa, cuando crezcan va a ser más difícil poderlos controlar. El que hiere, en realidad, hermanos, la palabra hiere, pues suena así como si agarráramos algo que le golpeas y lo hieres y ya lo sangra. No se refiere a eso. Bueno, sí se refiere a eso, pero no solamente en ese sentido, sino en algo mucho más pequeño. Dice el que hiere, en hebreo es umake. Fíjate qué significa. Significa golpear ligeramente. O sea, simplemente, obviamente también significa golpear severamente, ya sea literalmente o figurativamente. Entonces, simplemente, hermanos, es golpear ligeramente. ¿Cómo? Pues hay algo ahí, le pegaste muy suavecito, ¿no? Pero es un golpe, hermanos, que no podemos nosotros hacer con nuestros padres. El que hiere, el que golpee ligeramente a su padre o a su madre, morirá, dice el Eterno. Y bueno, pasamos aquí a otro punto importante, que es acerca de el secuestro a una persona. También es un pecado de muerte, dice Éxodo 21:16. Asimismo, el que robe a una persona y la vende, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Eso nosotros, hermanos, lo vemos acerca de lo que hicieron sus hermanos de José con él. En realidad, eso fue lo que hicieron. Hicieron un pesha. Aquí vemos que es un pecado de muerte. La escritura nos dice morirá. Es un pecado de muerte. No nos dice este texto que es un pesha. Sin embargo, el secuestro, esas personas que tomas y que las venden, dice la historia de José que es un pesha, lo leímos. Entonces esa gente tenía que morir, dice aquí, según el libro de Éxodo 21:16. ¿Qué otra cosa es otro ejemplo acerca del pecado de muerte? Bueno, quitarle la vida a una persona, eso ya es asesinar, dice Éxodo 21:12. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá.
el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Dice Levítico 24:17, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Bueno, esto, hermanos, se refiere al asesinato o quitarle la vida a alguna persona de una forma premeditada. Algo que se planeó, algo que ya ibas con toda la intención. Eso se llama pecado de muerte y no alcanzaba ninguna forma de expiación. Entonces lo único lo que le esperaba a esas personas era pues justamente esto, esperar la muerte. Y bueno, ¿por qué? Porque para los que cometían asesinatos sin que ellos quisieran, había refugios que Dios mandó hacer para esas personas que asesinaran por error, porque no estuvo en sus intenciones, pero le quitaron la vida a alguien, poderse refugiar para que sus familiares no lo buscaran para quitarle la vida. Entonces era un refugio. Pero estos textos de Éxodo y Levítico se refieren a quitarle la vida a una persona de una forma premeditada. Entonces es un pecado de muerte, por eso aquí los dos dicen, él morirá, que sufra la muerte. Ahora, adulterar. Quiero regresarme tantito aquí, hermanos, porque este es un pecado que el rey David cometió. Le quitó la vida a una persona, a su prójimo, le quitó la vida, tal vez no de una forma directa, pero la forma en que lo hizo es como si lo hubiera hecho directamente, y justamente se le atribuyó su muerte a él, no al ejército enemigo, sino a David. Dios le atribuyó la muerte. Lo vamos a leer en un momento más, vamos a entrar ya en unos momentos más a la historia de David. Y este otro pecado que se llama adulterar, también el rey David lo cometió. Dice Levítico 20, versículo 10, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bueno, este texto de Levítico 20:10 y estos que acabamos de leer en Éxodo y Levítico 24:17 hablan claramente sobre lo que Dios prohibía y decía que era la muerte. Y bueno, el rey David conocía esto. Hay un mandamiento en la escritura, hermanos, no recuerdo dónde se encuentra ahorita, pero dice que todos los reyes tenían que hacerse una Torá para sí mismos. O sea, tenían que mandar a hacer una ley, hacer una copia de la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que pudieran dirigir al pueblo de una forma sabia con la instrucción de Dios. Entonces ellos tenían que estar atentos a lo que la escritura decía como reyes para poder gobernar correctamente con sabiduría al pueblo. Entonces el rey David conocía estos pasajes, por supuesto que lo sabía que si le quitaba la vida a una persona era un pecado de muerte, sabía que no había forma de expiar eso, y este otro pecado del adulterio también es un pecado de muerte, no existe expiación. Eso es algo bastante delicado, pero el rey David lo sabía. Ahora, vamos a entrar ahora sí ya, hermanos, a la historia del rey David. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11 en adelante, vamos a leer. Dice, sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué es lo que tenía que hacer David aquí? Como rey, como conocedor de la escritura, pues tenía que dejar de verla, ¿no? Pero David pues se maravilló de su hermosura de esta mujer, y versículo 3 dice que envió a preguntar por ella. Mandó a alguien y pues investígame quién es esa mujer, de dónde es, cómo se llama, etcétera, es casada, no es casada. Y dice que le dijeron, esa mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y esto es algo muy importante. El rey David, pues sí, le gustó mucho esta mujer, pero se enteró de que era una mujer pues comprometida de este varón que se llama Urías. Entonces yo me imagino que el rey David en ese momento dijo, pues qué mala suerte, ¿no? Tal vez pensó que le iban a decir que era una mujer soltera, pero la respuesta fue contraria a lo que tal vez él quería recibir, ¿no? Dice, pues sabes que David es la mujer de Urías. Y
sigue diciendo versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Hermanos, aquí esto ya entramos rápidamente a lo que David hizo y que bien sabía que no lo podía hacer, que Dios prohibía eso. Sin embargo, aquí pasó algo bastante grave en David. Eso, hermanos, la escritura nos los deja ver. Él mismo confiesa por qué cayó en esto. Tú puedes decir, bueno, ¿cómo es posible que lo hizo? Hay unos factores ahí, hermanos, que el rey David tuvo. Por eso es que cayó en este pecado de muerte, pero lo hizo. Tomó a la mujer de su prójimo y se durmió con ella. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que tuvo relaciones con ella. Y dice el texto que ella después se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermanos, cuando pasa este tipo de situaciones que hoy en día, pues lamentablemente está pasando mucho? Cuando hay, vamos a llamarlo, un acto de adulterio y la mujer queda embarazada. Eso vuelve un caos realmente la vida de las dos personas, porque un bebé al mundo trae, en ese sentido, en esa situación, para ellos demasiados problemas. Sabemos que un niño es una bendición y eso nadie lo va a poder quitar, pero poniéndolo en ese contexto, bueno, pues son problemas para ambos, ¿no? Porque pues es algo que ellos no esperaban y de ahí surgen cientos de problemas en la vida de esas dos personas. Y bueno, tal vez David aquí él pues obtuvo lo que quiso y pues ya no pasa nada, no pasó nada, que bueno, todos por su lado, yo por acá, tú por allá, regrésate a lo que estamos haciendo, etcétera. Pero ¿qué creen que pasó en el versículo 5? Dice, y concibió la mujer, o sea, quedó embarazada y se lo envió a saber a David, se lo hizo saber a David y le dijo, ¿qué crees, David? Estoy embarazada. ¿Cómo habrá tomado esto el rey David en ese entonces, en ese momento? Yo creo que le cayó como una bomba todo esto. Él no se esperaba eso. Pero bueno, como rey tenía que hacer algo, tenía que pensar en algo, qué podía hacer para que eso no se diera a conocer. Eso fue lo primero que el rey David pensó, ¿qué tengo que hacer para que no se enteren? No se pueden enterar. Entonces comenzó a armar un plan. Dice el versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, que era su esposo. ¿Sabes qué? Mándame a traer al esposo de esta mujer que ya quedó embarazada por mi culpa. Dice, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Interesante aquí, hermanos, ¿verdad? Porque le empieza a hacer la plática como si nada, y es cómo está la salud del pueblo, cómo va la guerra por allá, cómo está el estado de la gente, cómo va todo. Dice versículo 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente en la mesa real. Yo creo que Urías, hermanos, extrañó mucho esa acción del rey David. Cómo es que de repente lo trae pues estar en plena guerra, vamos a llamarlo así, y pues ¿sabes qué? ¿Cómo están todos? Oye, pues ¿sabes qué? Tómate un descansito, descánsate, y todavía cuando salió de la presencia del rey, recibe un presente de la mesa real. ¿Qué habrá sido ese presente? Yo creo que fue algo grande, no debe de haber sido un pequeño detalle, no sabemos qué fue este presente, pero ha de haber sido algo considerable de un rey para tratar de convencer a Urías en este caso, de que pues se fuera a descansar a su casa. La idea de David, hermanos, era que su esposo Urías pues se quedara en su casa y durmiera con su esposa para que se le atribuyera a él este bebé, para que dijera, bueno, es mi bebé, quedó embarazada de mi bebé. Pero esa era la idea y ya el rey David pues se iba a quitar todos los problemas de encima. Pero dice el versículo 9, más Urías durmió a la puerta de la casa del rey. Oh, y cosas aquí, ¿verdad? Se metió en lo que el rey David no se esperaba, un punto negativo para él. Dice
que Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Versículo 10, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Como diciendo, Señor, pues no te quiere obedecer. Y David pues decía, caray. Entonces David le dijo a Urías, ¿no has venido de camino? Como diciendo, oye, pues no estás cansado. No sé qué tan lejos haya estado el camino, pero por algo le dijo esto el rey David a Urías, oye, pues el camino que has tenido, pues ya te mereces un descanso. Dice, ¿por qué pues no desciendes a tu casa? Vete a descansar, Urías, estate con tu esposa, ya te envió un presente, pues, ¿qué más quieres, Urías? Pero fíjense, Urías, ¿cuál le respondió? Le respondió a David, dice, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab, hermanos, era un general, era el que estaba al mando en ese momento del ejército. Y dice, y los siervos de mi señor en el campo. Quiere decir que estaban luchando. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber. Y fíjense, y le está diciendo a David, y tendría que yo dormir con mi mujer. O sea, señor, rey, ¿cómo el pueblo está ya luchando, está peleando, está en la guerra y yo ahí con mi mujer? Y David, pues eso es lo que quiero que hagas. Pero Urías decía, no puedo hacer yo eso, dice. Y le sigue diciendo, por tu vida y por la de tu alma, que yo no haré tal cosa. Imagínate cómo dijo David, se dijo, ¿ahora qué voy a hacer? No quiere. Dice versículo 12, entonces David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Quiere decir, ya mañana, pues ya te vas a ir. Entonces Urías se quedó ahí en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Versículo 13, y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Aquí ya pasó como a plan número 2, ¿no? Plan B, ha de haber dicho plan B, el plan A no funcionó. Bueno, pues plan B, ¿sabes qué te parece si lo emborrachamos y lo enviamos? Entonces de seguro que se va a acostar con su mujer, de seguro que va a estar con su mujer. Y eso fue lo que hicieron. Se quedó ahí a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Sigue diciendo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Imagínate, hermano, el rey David dijo, no puede ser, no es posible, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si este hombre no va y se queda con su mujer? Me voy a meter en graves problemas, ¿verdad? Sin embargo, aquí pues no se estaba cumpliendo, no se estaban llevando a cabo sus planes, ni siquiera el embriagarlo resultó. Él estaba muy consciente, estaba borracho, pero bien sabía lo que estaba haciendo. Dice, no voy a ir, no voy a ir. Yo le dije al rey que no iba a ir y no voy a ir. Aunque esté borracho, no voy a ir. Y por más que el rey David trató de convencerlo, no pudo. Versículo 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y aquí, hermanos, ya entró, vamos a llamarlo así, como el plan C. Plan C del rey David. No funcionó el plan A, el plan B, bueno, pues plan de emergencia. Y esto ya fue como una última medida que el rey David encontró, porque él no podía concebir la idea de que eso que hizo fuera descubierto. ¿Por qué? Porque era demasiado grave. Entonces no podía permitir que Urías se enterara. Entonces le envió una carta al general, al comandante, al general del ejército. ¿Qué decía esta carta? Versículo 15 dice, pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y déjalo solo, para que el enemigo lo hiera de muerte. Qué tremendo está esto aquí, hermanos, lo que David, hasta dónde llegó, pues ahora sí que la maldad para tratar de ocultar lo que había hecho. Mandó a decirle al general, ¿sabes qué? Pon a Urías al frente en lo más fuerte de la batalla y déjalo solo. Dice, para que el enemigo lo hiera de muerte. Ya lo estaba enviando, como dicen, al matadero, directo al matadero, hermanos. Fue una decisión del rey. ¿Y qué podía hacer el general? Solo cumplir las órdenes del rey. Pero esto fue algo bastante grave. Yo creo que este general se extrañó mucho. Dice, bueno, ¿qué está pasando esto? ¿No? ¿Por qué esto? Bueno, pues órdenes son órdenes y pues fue lo que hizo. Dice versículo 16, así que cuando Joab sitió la ciudad puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. O sea, él llevó a cabo lo que David le dijo. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab.
y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Eso era lo que el rey David quería, y aquí se llevó a cabo. Entonces, lo que platicábamos hace un momento, hermanos, esta muerte se le atribuye directamente a David por lo que hizo. ¿Por qué? Porque esta muerte no hubiera pasado si el rey David no hubiera decretado esa orden. Entonces, aunque la vida se la quitó el ejército enemigo, en realidad se le atribuyó esa muerte a David. Y pues este hombre murió. Yo creo que David estaba como que ha de haber dicho, ahora sí ya me quité un peso de encima. Eso fue lo que él ha de haber pensado en ese momento. Versículo 18 dice, entonces Joab hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y dice el versículo 19, y al mensajero le instruyó y le dijo, una vez que hayas informado al rey de lo sucedido en el campo de batalla, si el rey comienza a enojarse, ¿por qué se iba a enojar? Porque le iban a dar una mala noticia. ¿Sabes qué? Cayeron varios hombres del ejército. Pero dice, mira, si se empieza a enojar y te pregunta, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad? ¿No saben que hay peligro de que alguien arroje algo desde la muralla? O sea, como anticipaban ese enojo del rey David, tú le vas a decir, recuerden cómo murió Abimelech, hijo de Jerubal. Aquí sigue diciendo el rey David, murió en Tebes porque una mujer le arrojó desde la muralla un pedazo de rueda de molino. ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Si eso es lo que dice, tú le vas a decir, hey, no te enojes, ya se murió el que querías que se muriera. También murió Urías hitita. Como que esa era la buena noticia, hermanos. Entre la mala noticia, querían darle la buena noticia. Entonces, a este mensajero fue instruido de esta forma. Si se enoja, dale la buena noticia. Dile que Urías ya se murió. Dile que ese por el cual tanto estaba preocupado, ya se murió. Y con eso se va a contentar. Versículo 22. Entonces el mensajero corrió a llevar las noticias a David, tal y como el general Joab le había dicho. Versículo 23, al llegar, le dijo a David, los que salieron de la ciudad al campo para pelear contra nosotros nos estaban dominando, pero los hicimos retroceder hasta las puertas de la ciudad. Sin embargo, sus flecheros nos atacaron desde la muralla y alcanzaron a herir a varios de tus soldados. Ahí estaba la mala noticia. Supuestamente, los otros pensaban que se iban a enojar. Entre ellos, aquí ya le dio la buena noticia, entre comillas, al rey David, también murió Urías el hitita. ¿Cómo recibió esto el rey David? Como algo de, ya me libré, ya la libré. Así ha de haber sentido, ahora sí ya. Pues ni modo, no quiso irse a su casa, yo le dije, vete, lo traté muy bien, no quiso, bueno, pues ni modo, yo soy el rey y pues lo que el rey decreta, eso se hace. Y bueno, Urías el hitita murió, el rey David estaba como, me imagino, como que libre, ya se sentía libre de lo que había hecho, ya no se iba a enterar, ¿no? Y dice el versículo 25, entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab que no se preocupe por lo que pasó. Ah, caray, supuestamente se tenía que enojar, pero estaba como que en otro sentido, ¿verdad? A lo mejor no contento, pero sí, no en el sentido de enojarse, sino que pues, dile que no se preocupe, yo entiendo la situación. Pues la espada mata a unos y a otros, pero que refuerce su ataque contra la ciudad hasta conquistarla. Tú por tu parte, infúndele ánimos. Entonces el rey David dijo, pues no hay problema, échenle ganas, ya, yo ya recibí, yo ya escuché lo que quería escuchar. Versículo 26 dice, cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto. Pero después de que ella guardó luto, David mandó por ella y la hizo su esposa, y ella le dio un hijo. Qué tremendo, ¿verdad? Y sigue esta parte de hermanos muy importante, dice, pero esta acción de David no le agradó al Señor. Fue algo bastante fuerte lo que pasó aquí. No podemos juzgar, obviamente, lo que el rey David hizo, más bien está ahí para que nosotros aprendamos. Y hay formas de ver por qué el rey David cayó en eso. Y creo que todos hemos caído como el rey David, en el sentido de que a lo mejor no exactamente en este pecado, pero sí en la forma por qué cayó en ese proceso. Cuando menos se dio cuenta, cometió algo que es desagradable a la presencia del Eterno. Y bueno, aquí hay muchas cosas más que comentar, pero quiero seguir avanzando en el estudio, hermanos. Aquí vemos entonces
el rey David cometió 2 pecados de muerte: asesinato premeditado y adulterio, cosa que en la ley en ese momento no le ofrecía un medio para ser expiado y ser perdonado. Entonces él estaba en una situación bastante delicada delante del Eterno. Ahora, quiero pasar aquí, hermanos, en esta parte de análisis bastante importante, interesante. ¿Qué fue lo que pasó entonces con el rey David? Fue perdonado. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice? Yo les estoy comentando que este pecado de muerte y pecha no es perdonado en el Antiguo Testamento, porque si fuera perdonado, dice Pablo, si la justicia completa viniera por la ley, entonces de en vano murió Yeshua, de en vano murió. Eso es a lo que se refiere Pablo cuando está diciendo eso. Si la ley hubiera ofrecido un animal para poder expiar el pecha y los pecados de muerte, entonces ¿para qué vino a morir Yeshua? Ahí sí te lo preguntas, entonces ¿para qué? Si la ley nos da la perfección absoluta, sin embargo no es así. Dice el Nuevo Testamento que la ley era imperfecta en cuanto al sacrificio levítico, y eso era cierto. ¿Por qué? Porque viene el pueblo delante del sacerdote conforme a la ley, y la ley, imaginémonos que la ley dice, ¿tú qué traes? No, pues yo traigo un animal porque hice jatá, pásale, yo te voy a dar solución. ¿Tú qué traes? No, pues yo hice abón y aquí traigo mi animalito para hacer el sacrificio. Pásale, yo tengo solución. ¿Tú qué traes? No, pues yo traigo aquí a mi animalito porque hice pecha. Espérate, eso yo no lo puedo, yo no puedo darte solución en eso. Yo no me meto con eso. ¿Sabes qué? Yo no puedo hacer nada por ti. Entonces la persona estaba muerta, no podía, era imposible, hermanos. La ley no podía dar la perfección al hombre en cuanto a pecha, no lo podía hacer. Entonces, algunos se preguntarán, bueno, es que David fue perdonado, y efectivamente fue perdonado, pero vamos a analizar cómo es que fue perdonado y qué tipo de perdón le dio Dios al rey David. Dice el Salmo 32, versículo 1, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Él está hablando, hermanos, de él mismo. De él mismo. A la pregunta es, ¿qué tipo de pecado? Dice aquí, dichoso aquel cuyo jatá es perdonado, o cuyo abón es perdonado, o cuyo pecha es perdonado. ¿Qué dice aquí en este texto, hermanos? ¿Qué dice? Porque el rey David dice es perdonado. Sabemos que él hizo un pecha, hizo un pecado de muerte, y está hablando de él. Y justamente, hermanos, eso es lo que dice aquí en el hebreo. Dichoso aquel cuyo pecha es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Pero aquí está hablando de un pecha perdonado. Entonces, hermanos, nosotros podemos decir, entonces aquí se cumple lo que Dios le dijo a Moisés, que él perdona el pecha, perdona el jatá y perdona el abón. No, aquí no se cumple esa parte. Es imposible, no se puede cumplir esto. Entonces, ¿cómo fue perdonado el rey David? Fíjense, hermanos, el mismo texto dice, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado. Y en hebreo dice Nesui Pesha. Esta parte de Nesui habla del tipo de perdón que Dios le dio a David. Le dio el tipo de perdón Nasá. Aquí lo vemos muy claramente, el tipo de perdón que Dios le dio a David, le dio Nasá. Jamás le dio Salah. ¿Por qué no le dio Salah? Porque él no puede estar en contra de su palabra. ¿Cómo es posible? Oye, ¿sabes qué, David? Yo en toda mi palabra, en toda la ley, en todo el Antiguo Testamento, a nadie le he dado Salah, pero ¿sabes qué? Contigo voy a hacer una excepción. Te voy a dar Salah, salvación de tu alma. Contigo voy a hacer una excepción, pero no se lo digas a nadie. Obviamente no, hermano, no. Siendo que Dios es el único capaz de dar Salah, no, ni siquiera el rey David, hermanos, le pudo dar este tipo de perdón. No se lo dio porque él no puede transgredir su propia palabra. La única forma en que Dios puede dar Salah, o sea, el tipo de perdón más grande para salvación del alma en cuanto a pecha,
es a través de la sangre de Yeshua, a través de la sangre de Jesús solamente. Entonces, cuando una persona cometía pecado de muerte, cometía pesha, su situación era de perdición absoluta, sin salvación en cuanto a la ley. El rey David, hermanos, no podía hacer nada, no podía decir, ¿qué hago? ¿Qué animalito llevo? Él sabía que no podía llevarle ningún animalito delante del sacerdote, no había forma. Por eso es que el rey David, vemos cómo es que él delante del Eterno le pide que lo perdone, que limpie su pecado, que lo emblanquezca, porque no había nadie que lo pudiera hacer más que él. Entonces vemos un arrepentimiento del rey David bastante claro y muy importante para aquellas personas que se sienten muertos en pesha o en pecado de muerte. El rey David estaba en esa situación. Sin embargo, aquí dice, dichoso aquel cuyo pesha es levantado, es quitado, mas no perdonado en Salah. Eso es algo muy, muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos judíos y aquellos hermanos que han negado a Jesús, que han negado a Yeshua, dicen que el Antiguo Testamento, que la ley les provee de todo y que no necesitan de Yeshua o de alguien que haya muerto por los pecados, ya que el Antiguo Testamento te provee de todo el perdón absoluto. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. La ley, vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento solo nos daba perdón para Abón y Jatá. ¿Qué tipo de perdón? Perdón de alma, Salah. Pero a pesha, a pecados de muerte, no podía dar Salah. Es imposible. No existe ni un solo pasaje en toda la Escritura donde Dios le haya dado Salah a alguien que haya cometido pecado de muerte o pesha. Jamás. Y esto es uno de los textos en donde dicen que el pecado del rey David fue perdonado por Dios, pensando que fue como en Salah, y no es cierto. Solamente le dijo, ok, yo voy a quitar eso, se lo quitó, y ¿saben a quién se lo puso? Al Cordero. Se lo puso a aquel que tenía que llevar ese pecado y pagar eso. Nadie más lo puede hacer. Dios no podía darle Salah, no podía perdonar al rey David en Salah si no es a través de Yeshua. Entonces, eso es algo muy importante, muy importante. Ahora, tal vez alguien diga, bueno, es que a lo mejor en ese versículo no dice, pero más adelante sí lo dice. En el versículo 5, fíjense qué dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aquí dice Selah, hasta donde he conocido, hermanos, significa detente a meditar. Que cuando dice Selah es porque hay algo interesante ahí, como que dice detente a meditar. Y justamente nosotros vamos a intentar meditar en esto. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué dice esto en hebreo? Bueno, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno. En hebreo dice, amarti ode ale, la fesha le Adonai. Confesaré el fesha o el pesha a Adonai. Confesaré el pesha al Señor. Hasta ahí estamos bien. Y tú perdonaste, eso es algo muy importante, la maldad de mi pecado, ¿verdad? Tú perdonaste. Nuevamente aquí dice Beatá y tú perdonaste Nasata. Otra vez el tipo de perdón Nasá. Nasá. Y aquí, hermano, es algo muy bonito cuando comenzamos a extraer lo que Dios nos ha enseñado anteriormente, la importancia de los tipos de perdón. Eso es muy importante. No podemos mezclar que el perdón es siempre el mismo para todos los tipos de pecado. No es así. Juan dice claramente, hay tipos de pecado que son de muerte y hay tipos de pecado que no son de muerte. Entonces, no todos los pecados son iguales. Como dicen, por ahí se ha dicho, pecado chiquito, pecado grande es igual, todo es igual. No es igual. Pecado Jatá y pecado Abón son perdonados por la ley, pero pecado Pesha, pecado de muerte, no es perdonado. Bueno, entonces aquí tú perdonaste es
un tipo de perdón, nasá, mas no salah. Vuelvo a repetir, no salah, no es tipo de perdón para salvación del alma. Cosa que Hatá y Abón sí alcanzaban. Esos tipos de pecados sí alcanzaban salah, algo impresionante, de verdad, impresionante, lo que Dios daba al pueblo solamente por llevar, podían hacer algo para reconciliarse con Dios. Pero bueno, el que cometía este tipo de transgresiones, pues no tenía solución. La pregunta es entonces, ¿qué pasó con el rey David? ¿Qué pasó? Y ya estamos terminando, hermanos. Ya estamos terminando, no, solamente 2 textos finales. ¿Qué fue lo que pasó entonces con el rey David? Se perdió su alma porque Dios no le dio el perdón para salvación de su alma. No se perdió su alma. El rey David fue salvo en Salah. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque la sangre de Yeshua lo alcanzó en un estado de arrepentimiento genuino. El rey David murió arrepentido solamente con el tipo de perdón nasá de Dios, mas no salah. Sin embargo, cuando Yeshua murió en el madero, su sangre alcanzó a David. Quiero compartirte esta parte, hermanos, de Mateo rápidamente. Dice, mientras comían, Mateo 26, 26 al 28, dice que mientras comían, el Señor tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. ¿Cuáles pecados? Todos. ¿Qué son todos? Hatá, Abón, Pesha, todos, pero específicamente Pesha. ¿Por qué? Porque el Hatá y el Abón los seguimos cometiendo, hermanos, los seguimos cometiendo. Todas las personas que en ese entonces, después de que Yeshua resucitó, y cometieron Pesha y Abón, estando aún el templo en pie, ¿sabes qué hacían ellos? No decían, Señor, ¿puedes venir a morir por mí otra vez? Es que cometí una falla, cometí una iniquidad. No, ¿sabes qué hacían ellos? Iban al templo y ofrecían lo que tenían que ofrecer. Y entonces Dios les perdonaba y les daba salah. Les daba salah. Pero ¿qué pasaba si una persona volvía a cometer un pesha? Entonces sí se mete en un error bastante, en un problema bastante grande. Eso lo vamos a ver después, hermanos. Pero aquí lo importante es que Yeshua, su sangre, hizo su sangre, que dice en la Torá, el Nuevo Testamento, que es parte del nuevo pacto. Ese nuevo pacto, hermanos, lo que en realidad está haciendo es unirse al pacto ya establecido. El pacto ya establecido, hermanos, por Dios, es un pacto eterno, que no ha pasado, ¿verdad? No ha pasado, sigue vigente y es un pacto, hermanos, tan hermoso que abarca todos los tiempos. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios, cuando habla algo, lo habla en todos los tiempos, lo habla en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque Él es así, su nombre es así. Él está en todo tiempo. Entonces, cuando Él dijo el pacto al pueblo en el Antiguo Testamento, específicamente quiero compartirte este texto de Deuteronomio 29, hermanos, le dice que no solamente fue con ellos. Fíjense, hermanos, esto es muy hermoso, muy bonito, muy grande, que dice, no solamente con ustedes hago yo este pacto y este juramento, no nada más con ellos, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Eterno nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que este pacto, hermanos, era para los que estaban ahí presentes, que lo estaban recibiendo en ese momento, pero también para los que no estaban ahí. ¿A quienes estaban refiriendo? También era un pacto para los que ya habían muerto y para los que iban a nacer o íbamos a nacer. Entonces, este pacto, hermanos, que fue recibido o es dado para todos,
Vuelvo a repetir, para los que ya habían muerto, para los que estaban presentes en el momento y para los que aún no habíamos nacido. Y es un pacto, hermanos, para los que aún todavía no nacen. Pero cuando nazcan, ese pacto es para ellos. Es como si Dios le dijera, acabas de nacer, mira, aquí está mi pacto. Te lo voy a dar. ¿Y sabes qué tiene ese pacto? Tiene la sangre de Yeshua. La sangre de Yeshua, que es la que quita todo el pecado. Específicamente este pecado pesha, que fue lo que pasó con el rey David. El rey David murió, pero Yeshua cuando murió su sangre lo alcanzó, hermanos. ¿Por qué? Porque su sangre está dentro de este pacto que es por todos los tiempos. Un pacto que está presente en todos los tiempos y la sangre de Yeshua está dentro de ese pacto. Por eso es que nosotros somos alcanzados, hermanos, por su sangre. Y vemos como conclusión, hermanos, que el rey David, pues, tuvo la grande bendición de que la sangre de Yeshua lo alcanzó. Entonces, cuando lo alcanzó, lo que Dios le dio a él fue salaj, le dio perdón del alma, lo que no había podido alcanzar cuando él estaba en vida. Cuando David estaba en vida no lo pudo alcanzar, solamente le dio nasá y el rey David murió arrepentido, pero la sangre de Yeshua lo alcanzó. Y eso, hermanos, es un ejemplo bastante claro y grande para todas las generaciones futuras, incluyendo las generaciones del tiempo de Yeshua cuando fue y predicó en Capernaum, que fue justamente eso. Ese es el estado del rey David que quería que todos alcanzaran. Aún después de haber cometido pesha, aún después de haber cometido pecado de muerte, que supieran que había una esperanza de vida para ellos. Y ese fue el mensaje principal, el evangelio que fue anunciado por Yeshua y los discípulos en todo el pueblo, en toda la tierra de Israel. Que supieran que no estaban perdidos, que supieran que había una oportunidad de vida, que creyeran en la sangre de Yeshua y su sangre los iba a alcanzar y les iba a dar vida. Entonces, hermanos, pues hasta aquí dejamos este estudio. Espero que haya sido de bendición. Nuevamente ofrezco unas disculpas por las fallas, son cosas que ya no están en nuestras manos, pero bueno, gracias al Eterno, pues ya pudimos concluir este tema. Que el Eterno te bendiga mucho. Shabbat Shalom, donde quiera que te encuentres para ti, para tus familiares. Que el Eterno te dé mucha paz, te dé mucha alegría. Y bueno, que sea con ustedes en todos estos momentos difíciles. Que sea con ustedes, hermanos. Y bueno, sin más, pues me despido. Que tengan un sábado lleno de bendición, que la pasen excelente. Shabbat Shalom a todos.